Hola hermanos, yo vengo avisando en los últimos días, es solamente un aviso porque no es responsabilidad mía, digamos, convocar a lo que me refiero, que este sábado, día 15 de este mes de febrero, el régimen castrista va a hablar explicando cómo va a ser el cambio, la transición en la isla de Cuba. Lo van a explicar a su manera, van a explicar a su manera por qué han llegado a este punto y van a dar todos los detalles. Yo lo único que digo, lo único que tengo que ver con esto, es que como sé que van a anunciar, posiblemente el mismo día, que van a hacer esta explicación al pueblo cubano, pues yo lo digo. Y también sé que me van a dejar hablar para explicar determinadas cosas una vez que el pueblo cubano ya sepa de qué va todo esto que llevo explicando en los últimos tiempos. Y luego, 2 días después, el lunes 17, después de que hayan escuchado al régimen castrista dando las explicaciones que se han comprometido a dar, la administración Trump va a hablar también. Ya sabéis que en lo que tiene que ver con Cuba, la línea de mando de la administración Trump empieza en el presidente Trump, continúa en el secretario de Estado Marco Rubio, después viene el subsecretario para el hemisferio occidental Christopher Landau y después viene el responsable para asuntos de Latinoamérica, que es Mauricio Claver Carone, y después debe venir el Senior Advisor for Cuba Affairs, que según la administración Trump, que hablen ellos, lo explicarán el día 17, como vuelvo a repetir, después de que el 15 haya hablado el régimen, pues ese Senior Advisor está previsto que sea yo. Cuando el día 15 el régimen castrista hable de los mecanismos de transición y de cambio, cuando explique qué pinta en todo esto el partido que fundé, Cubanos Unidos Buscando Amanecer, veréis, entenderéis la conexión con lo que después, el día 17, explicará la administración Trump, que es el Senior Advisor for Cuba Affairs de la administración Trump, es el mismo que preside Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que es una de las partes integrantes del gobierno de transición. Y veréis cómo todas las piezas encajan a la perfección. En el título de este video, los títulos hay que resumirlos muchos porque hay un límite de 100 caracteres en algunos de los soportes y entonces tengo que resumir muy bien la idea principal y a veces la resumo demasiado como para que quede clara. Digo que bajo el mando de Alejandro Castro, del Tuerto, del hijo de Raúl, se va a unificar, esto no es una cosa que se improvise, es una cosa que explicarán, se van a unificar el mando último del Ministerio del Interior cubano y del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del MININT y del MINFAR. Es verdad que van a continuar con estructuras separadas, pero como va a haber cambios en la dirección, en el sentido, en el porqué, en el para qué de cada uno de los ministerios, pues se va a agrupar todo bajo el mando de Alejandro Castro. Y muchos de vosotros que no seguís todo lo que llevo explicando a lo largo de los tiempos, diréis, ¿cómo que de Alejandro Castro? Sí, es que con Alejandro Castro ya desde abril empezamos a negociar el cambio que explicarán, vuelvo a repetir, el día 15 el régimen, el 17 la administración Trump, empezamos a explicar porque tiene que haber un control de algo importantísimo, que es un cambio, una transición real que nos llevará hasta un destino final que se llama libertad total, pero por el camino de víctimas cero, es decir, sin heridos, sin muertos, sin víctimas, sin nada que perturbe el orden
que tenemos que instaurar desde el principio para que los cubanos sean felices y las familias tengan la capacidad de prosperar. No vamos a crear problemas en la isla de Cuba, sino que vamos a mejorar las condiciones de Cuba, del pueblo cubano, desde el minuto número 1. Y para eso hay que centrar muchos esfuerzos en tener el control absoluto de los que deben tener armas para salvaguardar prioridades que ahora no son las que salvaguardan. Es decir, los uniformes no les tienen que dar la capacidad de oprimir al pueblo, de avasallar al pueblo o de chantajear al pueblo. Lo que les tiene que dar es la capacidad de garantizar que una vez que los cubanos van o vamos a tener la oportunidad de salir adelante según nuestras capacidades, no haya vagos, no haya criminales, no haya personas que perturben los derechos de los demás a crecer y a consolidar sus estados de felicidad en base a un sacrificio que son capaces de hacer para lograr lo que se proponen y lo que merezcan. Para eso tiene que haber una unificación del control bajo alguien que conoce todos los elementos, aunque después estará sometido al gobierno de transición. Pero además, como no somos idealistas, sino que somos absolutamente pragmáticos, ya está negociado un control final, una supervisión final del Comando Sur norteamericano, de forma que a nadie se le ocurra saltarse las normas por las que se tienen que regir esta unión transitoria de los dos elementos Minin-Ninfar mientras se van adecuando a las nuevas circunstancias. Nosotros nos proponemos, lo va a explicar así el régimen castrista el día 15 y explicará, vuelvo a repetir, los motivos, porque ahora os parece, ¿cómo que van a entregar las cosas y el poder ahora? Es que en eso llevamos, muchos dicen, Ignacio está en la segunda temporada, en la tercera temporada. Mentira, Ignacio lleva en esto desde octubre de 2015. Ojo, llevo ya 9 años en este asunto. Y estáis olvidando, algunos no lo conocéis, pero no es el momento de insistir sobre eso, aunque algunos sí lo conocéis, pero lo calláis. No sé por qué lo calláis, porque he hecho sinceramente en falta la defensa de algunos que deberían hacer recordar o explicarle a muchos que no conocen todo esto cosas que se hicieron en el momento y que nos distinguen de muchos que lo único que hacen es bla 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 mientras se enfundan grants. Hace muchos años, pero yo ya estaba en esta pelea, desaparecieron de las bóvedas del MININT documentos ultra secretos, no una vez, sino 2 veces, con resultado de dimisiones de ministros, isquemias cerebrales, miles de cosas. Y detenidos que después no tuvieron consecuencias penales precisamente por el miedo que tiene el régimen a algo muy importante. Y aquí los listos que quieran entender. Nunca se descubrió ni se probó quién fue el autor intelectual de esa sustracción y por lo tanto el régimen desconoce en manos de quién está toda esa documentación tan definitivamente comprometedora, porque incluso influiría o influye o ha influido, aquí simplemente guiño un ojo, en las relaciones de confianza de Cuba con potencias que no son precisamente Estados Unidos. Desde entonces ya hay cartas con las que jugar. A partir de ahí se continuó en un proceso de averiguación gracias a que en el momento en que Trump tuvo la primera presidencia, nombró a Mauricio Claver Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos proveyó, que nos suministró documentación para perseguir las pistas hasta descubrir lo que ahora va a ser fundamental, que es el retorno del capital robado por el castrismo para ponerlo a disposición de todos los cambios en Cuba.
Pero es que precisamente ese a quien nombró Trump presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que permitió todo esto, ahora es justo el responsable de la nueva administración Trump para los temas de Latinoamérica. Ahora lo que está posibilitando es justo esto otro que os digo, que os va a explicar el régimen castrista el día 15 y que va a explicar la administración Trump 2 días después de haber escuchado al régimen castrista lo que decía para comprobar que no se desvía en absoluto de lo que ya sabemos que tiene y que debe decir. Mirad, ahora vosotros podéis actuar de varias formas. Eso depende, yo siempre he sido sincero. Es decir, los castristas, como una clase privilegiada en Cuba, desaparecen de sus privilegios. Ahora, la inmensa mayoría del pueblo cubano, por eso insistimos tanto en que no haya víctimas, en que no haya sangre, en que no haya problemas, en que no haya violencia, tiene derecho, y lo va a lograr desde el principio, ser felices y construir una sociedad en libertad y en progreso constante. Pero claro, desaparecida la casta del castrismo como casta de privilegios. Eso desaparece. Por eso es normal que muchos castristas de medio pelo intenten desacreditarme, porque saben que esta victoria del cambio y de la transición, que se va a conocer el 15 y se va a corroborar el 17, les va a dejar sin privilegios. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a depender de un carnet, ya no va a depender de lamer una bota, ahora va a depender de las capacidades que cada uno tiene, porque se les van a dar las herramientas para que puedan triunfar en la vida. Pienses como pienses, digas lo que digas, seas como seas, creas en lo que creas, creas en quien creas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, hay otra serie de personas que han vivido de un montón de grants, de subvenciones, de ayudas, para hacer cosas que no han hecho y que ahora va a quedar demostrado que se podían hacer porque las estamos haciendo, como va a explicarlo el régimen del día 15 y lo va a corroborar la administración Trump el 17. Esos van a tener que empezar a vivir de lo que sean capaces de hacer que no tenga que ver con el proceso de liberación de Cuba. Si saben arreglar ruedas ponchadas, tendrán que dedicarse a eso. Si son peluqueros o barberos, tendrán que dedicarse a eso. Y si no saben hacer nada, pues tendrán que acogerse a sistemas de protección social para subsistir. Así es la vida. Cuando se crean las condiciones de que cada uno logre las cosas según su esfuerzo, según su capacidad y según su ilusión, porque eso es lo que provee de fuerza a las personas humanas para alcanzar y luchar por lo que creen que merecen. Ya no va a haber, ni para el régimen va a haber que si bloqueo, que si embargo, que no, todo eso desaparece. Y para los vagos, ahora van a tener que demostrar si valen o no valen, porque lo importante es que los que no son vagos y tienen ahora mismo sujeta su vida por imposiciones, se liberan para que demuestren lo que valen. Ese es el juego. Por eso yo me encuentro cubanos todos los días. Yo me encuentro cubanos todos los días. Cualquiera que escucha comentarios en mis soportes dice, tiene al pueblo cubano encima. No, esos son precisamente los que saben que van a salir perjudicados de lo que va a ocurrir. Los oportunistas, fuera grants, los castristas, fuera privilegios. A partir de ahora, a trabajar para lograr lo que eres capaz de hacer, pero sin cuentos. Pero como tienen miedo a la vida, porque les ha venido todo regalado, en base unos a privilegios, lamiendo botas, y otros a cuentos, contando historias de algo que decían que eran capaces de hacer, pero que luego ni supieron, ni quisieron hacer, porque no les convenía y porque no estaba dentro de sus capacidades. Entonces hacen esto. Yo ayer mismo, en el metro de Madrid, porque yo me muevo mucho en metro, llego en coche, porque vivo en las afueras de Madrid, aparco en un parqueo disuasorio antes de meterme en toda la vorágine de dentro y me meto en el metro, que es una forma muy rápida de ir. Escuché a alguien, que luego resulté ser un prieto cubano que iba cantando son, y en cuanto me vio me reconoció y se quiso hacer una foto, pero es que además, como era el centro de atención del tren, del vagón, porque iba cantando, pues él
fruto de la ilusión que le hizo verme mientras hacía el selfie conmigo, empezó a explicarle a todo el vagón quién era yo y cómo le iba a sacar del metro, de la situación de calle en la que estaba y cómo iba a poder volver a su Camagüey natal. Todo eso lo explicó como un cubano más de los cubanos que yo me encuentro siempre, porque el pueblo de verdad, el pueblo que tiene ilusiones, el pueblo que sabe que si depende de él y no tiene presión va a poder alcanzar sus objetivos, ese pueblo, claro que quiere mejorar sus condiciones de vida y es exactamente a lo que yo me dedico, a colaborar en que el pueblo cubano honesto mejore sus condiciones de vida. El que no encaja en esta idea es porque no es pueblo honesto. Ese no tiene nada que ver con lo que yo busco y con lo que yo trabajo. Atentos al 15, que habla el régimen castrista, al 17, que habla la administración Trump. Abrazo.